Tenéis 60, 70, y parece que todo está decidido por vosotros. La pensión, lo que decidió un Estado. La vida, elegir entre pan con aceite o un trozo de carne el domingo. O cuando no hay ni elección. Pero la hay. Escuchad esta historia, y la veréis. Sole llevaba toda la tarde en la feria de artesanía junto a la iglesia de Santo Domingo, con 6 colchas dobladas sobre una mesa prestada y un cartel escrito a mano. Colchas de patchwork, hechas a mano, piezas únicas, desde 40 euros. 6 horas de pie, noviembre, el viento de Soria metiéndose por la bufanda, y ni una sola venta. A las 5 pasó una mujer del barrio. La reconoció, del portal de enfrente. Miró las colchas por encima, tocó una esquina con 2 dedos y dijo, sin bajar la voz: «Pues mira, trapitos». Y siguió andando. Sole recogió las colchas, las metió en la bolsa y volvió a casa con el mismo peso con el que había salido. Amigos, escribid en los comentarios, ¿de dónde sois y os llega la pensión a final de mes? Nos importa saber quién nos escucha, y dadle a me gusta para que esta historia llegue a quien la necesita ahora mismo. En la pared del salón, sobre el papel pintado de flores pequeñas, quedaba un rectángulo más claro que el resto. 2 tonos más pálido, con los bordes nítidos, como el hueco de un cuadro que alguien descolgó. Solo que no era un cuadro. Era el televisor, un Samsung de 43 pulgadas, comprado a plazos en el 18 y terminado de pagar en el 20. Genaro se lo llevó cuando se fue, junto con el sillón, la mitad de la vajilla y 42 años de matrimonio que cupieron en 2 maletas y un taxi hasta el portal de enfrente, donde vivía Lara. Sole estaba sentada en la cocina mirando la pared de enfrente, no la del rectángulo, la otra, la limpia, con un calendario del año pasado que se le olvidó arrancar. Septiembre. Tercera semana sin televisor, sin sillón y sin marido. Y de las 3 perdidas el televisor dolía más, porque sin él las tardes eran largas como el pasillo del centro de salud, y el silencio del piso se podía tocar con la mano. El silencio vivía allí como un inquilino más. Tenía su horario, de 6 a 8. Relativo, roto por los ruidos del vecino de arriba, Julián, que cada mañana dejaba caer algo y su mujer gritaba «¡Manos de trapo!». De 8 a mediodía, absoluto, solo el frigorífico zumbando con un silbido porque Genaro prometió cambiar la goma y no la cambió, como no hizo muchas cosas de las que prometió en 42 años. Y de mediodía a la noche, un silencio con olor a orfidal y a linimento, y al tabaco rancio del pasillo, donde Genaro fumaba en invierno. El olor quedó. Genaro no. Sandra llamaba los sábados a las 10. «Mamá, ¿cómo estás?» «Bien». «Mamá, bien no es una respuesta. ¿Sales de casa?» «Salgo. A Mercadona, a la farmacia». «¿Y ya?» «¿Y a dónde más, Sandra?» Pausa. De fondo, Nora y Alex peleando por algo, y la voz del marido de Sandra. «A ver si os calláis los dos», ahogada por la distancia. Murcia estaba a 600 kilómetros y una vida entera. «Mamá, ¿por qué no vienes unos días? Los niños te echan de menos». «Sois 5 en un piso de 3 dormitorios. ¿Dónde me meto?» «Mamá, no exageres. Te pones con Nora». «Estoy acostumbrándome, Sandra. Déjame acostumbrarme». Acostumbrarse era su palabra. Se acostumbró a Genaro, que empezó a beber a los 55. Primero los fines de semana, luego los viernes, luego cada día. Se acostumbró al olor a vino a las 8 de la mañana, a las botellas en la bolsa del garaje, a los «te juro que ya no bebo más, Sole», cada 3 meses, y a las recaídas una semana después. Se acostumbró a pensar que eso era la vida, porque la mitad de las mujeres de Soria tenían maridos parecidos y ninguna se divorciaba. Porque a los 60 y tantos, ¿a dónde vas? Genaro se fue solo. Con Lara, la del portal de enfrente, que tenía un puesto de menaje en el mercadillo y era 5 años más joven. Se fue en agosto, con el calor, y dijo: «Sole, me voy, no me esperes». Ella no lloró, contestó: «Las zapatillas llévatelas, que a mí no me sirven». Él se llevó las zapatillas, el televisor, el sillón, 4 cazuelas, el juego de destornilladores y la cazadora de invierno. No se llevó el libro de familia, las fotos de los nietos y el olor a tabaco del pasillo. Los vecinos lo sabían todo. En un bloque de pisos en la calle del Collado las paredes no guardan secretos.
Encarna, la del primero. 81, presidenta de la comunidad y principal agencia de noticias El Barrio. Le dijo en el portal. Sole, hija, no te agobies. El Genaro llevaba años siendo más castigo que compañía. Sin él vas a estar mejor. Sole asintió, y se fue a la farmacia porque el Orfidal se acababa, y sin Orfidal la noche no terminaba nunca. Las cuentas las llevaba en la calculadora del móvil, porque las tetradillas se le perdían y los papeles se le amontonaban. Pensión, 690 euros. IBI, comunidad, seguro, 85. Suministros, 120. Productos para una, 230. Pan del día, legumbres, aceite de marca blanca, un pollo a la semana y café, mucho café. Transporte, 15. Móvil, 28. Copago farmacia, 30. En Alapril y Orfidal. Resto, 182 euros. Para jabón, detergente, medias, la bombilla que se funde, el billete a Murcia que nunca compra. Para la vida, si a eso se le puede llamar vida. El golpe no vino de fuera, vino de dentro, un martes de octubre, a las 11 de la mañana, cuando Sole pasaba por delante del antiguo taller de costura de la calle Aduana Vieja. El taller llevaba cerrado 2 años. El cartel de «Se alquila» amarilleaba en la persiana, y en el escaparate polvoriento quedaban 2 maniquíes sin cabeza y un rollo de tela azul que el sol había desteñido hasta dejarlo gris. Sole se paró porque algo le llamó en el reflejo del cristal. Era ella. De cuerpo entero, con el abrigo viejo, la bolsa de Mercadona colgando del brazo, el pelo sin peinar, y una expresión en la cara que no le había visto al espejo de casa porque el espejo de casa era pequeño, de cintura para arriba, y no mostraba lo que mostraba aquel escaparate. Una mujer de 66 años, sola, con una bolsa de plástico, mirando un taller cerrado como quien mira una tumba. Y pensó, con una claridad que dolía, esto es lo que soy ahora. Esto. La que mira escaparates vacíos. Se fue a casa. Sacó del armario del pasillo la Alfa, la máquina de coser que fue de su madre, negra, pesada, con letras doradas, y la puso en la mesa del salón. Al lado, en una caja de zapatos que guardaba desde hacía años, estaban los retales. Trozos de tela acumulados durante 30 años, algodón, franela, percal, retazos de camisas, cortinas, vestidos, manteles. Cada uno con su historia. Ese de cuadros rojos, de la falda de Sandra, 8º curso. Ese verde con hojas, de la cortina de la cocina de los 90. Ese gris a rayas, de la camisa de Fenaro, la de la pedida de mano en el 82, en el baile del casino, cuando la camisa le venía grande y él creía que así parecía más serio. Sole se sentó, encendió la Alfa, y a las 3 de la madrugada, porque de día no se atrevía, de día la luz entraba por la ventana y todo parecía ridículo, empezó a coser. Sin patrón, sin plan, retazo con retazo, puntada con puntada. No era una colcha todavía, solo un trozo de tela hecho de otros trozos, y cada pieza significaba algo, y juntas no significaban nada. Pero las manos trabajaban, y la cabeza se callaba, y el silencio dejó de ser enemigo. Cosió hasta las 5. Apagó la Alfa, miró lo que había hecho, 30 por 30 centímetros, torcido, con puntadas irregulares, y lo dejó en la mesa. Y durmió 3 horas seguidas, sin Orfidal, cosa que no pasaba desde agosto. La primera colcha la terminó en 3 semanas. 1,5 metros por 1,10, 36 cuadrados, cada uno distinto. La falda de Sandra junto a la cortina de los 90, la camisa de Genaro junto a un retazo de mantel de Navidad del 98. Guata de relleno comprada en la mercería de la calle Mayor, la última que quedaba en Soria. 4 euros al metro. Forro, una sábana vieja, suave de tanto lavarla. Coste total, 11 euros y poco. Mercedes. Merche, la amiga de toda la vida, 63, exmaestra de guardería, bajita, enérgica, con voz de patio de recreo. Apareció un viernes sin avisar, con un bote de aceitunas y cara de inspección. «Sole, estás viva. Llevo llamando 3 días y no coges». No oía, la máquina hace ruido. «¿Qué máquina?» Sole la llevó al salón. En la mesa, la colcha extendida. Merche se acercó, la tocó con las 2 manos. Pasó las palmas por los cuadrados como quien toca las teclas de un piano.
La levantó, la sacudió, y la colcha se abrió pesada, suave, y bajo la luz de la lámpara los colores saltaron. Sole, pero bueno, esto es... Hay que ver. ¿Y esto lo has hecho tú? ¿Quién iba a ser? ¿El fantasma de Genaro? Esto hay que venderlo, Sole. Estas cosas en la feria de Navidad de Ágreda se vendían a 40, 50 euros. Y las que yo vi eran peores, ¿eh? Mucho peores. Merche, ¿a quién le va a interesar? Esto lo hago porque no duermo. Es de esas cosas que se hacen y se guardan. Pues guardándolas llevas 3 en el armario. ¿Cuántas más vas a guardar antes de aceptar que valen dinero? Sole no contestó. Pero aquella noche, cuando se sentó a coser, ya no a las 3, sino a las 9, porque el cuerpo empezaba a pedir horario, pensó en los 40 euros que había dicho Merche, y en los 182 de resto mensual, y en el billete a Murcia que costaba 68 en el alza de madrugada, y que no compraba porque 68 euros eran 68 euros. Sandra no se escandalizó. Fue la primera sorpresa. «Mamá, ¿me estás diciendo que haces colchas de patchwork?» «Sí, Sandra». «Pero si eso está de moda, mamá. La compañera de trabajo de Rubén vendió una por Etsy a 80 euros. 80. Y era más fea que las mías. Digo, que las tuyas. Mándame fotos, anda». Sole fotografió las 3 colchas en el sofá. Las primeras salieron torcidas, la segunda con la sombra de la lámpara, la tercera con el gato de Encarna, la del primero, que se coló por la puerta abierta y se tumbó sobre el cuadrado rojo como si fuera suyo. Sandra dijo: «Mamá, déjala del gato, que vende más que tú». El anuncio en Wallapop lo escribió Sandra por teléfono, dictándole a Sole, que tecleaba con un dedo. Colchas de patchwork hechas a mano, Soria, algodón, guata, pieza única. Cada colcha es diferente, desde 40 euros. Sole quiso quitar pieza única, le parecía pretencioso. Sandra no le hizo caso. 2 semanas, ni una llamada. Un mensaje. ¿Por 15 la das? Sole cerró la aplicación. Merche propuso la feria de artesanía de la parroquia de Santo Domingo. 15 de noviembre, mesas gratis, trae lo que quieras. No van a comprar, Merche. ¿Y qué pierdes? Las colchas ya las tienes hechas. ¿Las vas a dejar en el armario hasta que críen polillas? Sole fue. Se levantó a las 6, planchó las 6 colchas. 6, ya. Una por semana, las manos cada vez más rápidas. Las dobló en una bolsa grande, cargó una mesa plegable que le prestó Encarna y montó su puesto entre una señora que vendía rosquillas y un jubilado que vendía cuchillos de mango de olivo. A las 8 de la mañana, con un frío que pelaba, Soria en noviembre es lo más parecido a Siberia que tiene España. Extendió las colchas sobre la mesa y puso el cartel. 6 horas. Pasaron cientos de personas. Algunas miraban, tocaban, preguntaban el precio. Cuando Sole decía 40 euros, la mayoría asentía con educación y seguía andando. A las 11 se acercó una mujer joven, con un bebé en el carrito, que dijo: «¡Qué bonitas! ¿Me las guardarías para después de Navidad?» Sole dijo que sí. La mujer no volvió. A las 2 de la tarde, con los dedos morados de frío y las colchas intactas, Sole empezó a recoger. Y entonces pasó la mujer del portal de enfrente. Lara, la del puesto de menaje, la del marido ajeno. Con su hijo del brazo. Miró las colchas por encima, tocó una esquina con 2 dedos y dijo, sin bajar la voz: «Pues mira, trapitos». Sole no contestó. Dobló la última colcha, la metió en la bolsa y cargó la mesa de vuelta a casa de Encarna. 11 euros de material por colcha. 6 colchas. 66 euros gastados. 0 vendido. 182 de resto mensual menos 66 igual a 116 euros para vivir. Y la voz de Genaro en la cabeza. La que no se fue con las maletas. Diciéndolo de siempre. Sole, no te metas donde no te llaman. Aquella noche no cosió. Se sentó en la cocina, a oscuras, con las 6 colchas en el sofá del salón y el rectángulo claro en la pared donde estuvo el televisor. Y pensó: se acabó. Es un hobby. Los hobbies no dan dinero. Eres bibliotecaria jubilada, no costurera, no artesana, no emprendedora. Eres Soledad Expósito, 66 años, Soria, pensión 690, marido con otra, hija en Murcia y 6 colchas que nadie quiere. A las 9 sonó el teléfono.
Número desconocido. Local, de Soria. Buenas noches, ¿es usted Soledad? Sí. Me llamo Carmen Torres. He estado hoy en la feria de Santo Domingo. He visto sus colchas. Quería acercarme, pero me ha pillado la hora. Su amiga, una señora bajita con mucha energía, me dio su número. Soy directora de la residencia de mayores Santa Isabel, en la carretera de Valladolid. ¿Podríamos hablar? Sole se quedó quieta. El nombre no le decía nada. La voz sí. Profesional, cansada, del tipo que habla rápido porque tiene poco tiempo. ¿Hablar de qué? De sus colchas. Es largo de explicar por teléfono. ¿Puedo ir a verla mañana? Y de pronto Sole recordó algo. No el nombre ni la voz. Un bolsillo. El bolsillo de su abrigo de invierno, colgado en el perchero del pasillo. Dentro había una tarjeta de visita que recogió del suelo en el centro de salud hacía 2 meses. Se le cayó a una mujer de gris que estaba sentada a su lado. Se cayeron 2. La mujer recogió una y Sole la otra. Carmen Torres García, directora, Residencia de Mayores Santa Isabel, Soria. 2 meses en el bolsillo del abrigo, entre un ticket de la farmacia y la receta del enalapril. Mañana puede ser, dijo Sole. Carmen Torres llegó el domingo a las 11. No en coche oficial, en taxi, porque el de la residencia lleva 1 mes en taller y el presupuesto de transporte es del año catapún. Sole había limpiado el piso como si vinieran a hacer una inspección. Limpiar, para una bibliotecaria, era como ordenar estantes. Cada cosa en su sitio, sin polvo, sin excusas. Las colchas extendidas en el sofá, café hecho, galletas María en un plato. Carmen Torres era una mujer de unos 50, pelo corto, manos que no paraban, movían las gafas, el teléfono, el bolígrafo. De esas personas que dirigen no porque quieran mandar, sino porque no queda otro remedio. Y la fatiga la llevan no en la cara, sino en los hombros, en cómo se sientan, dejándose caer, como quien llega a la meta. Comió las galletas, bebió el café y entonces se levantó y fue al sofá. Tocó la primera colcha con la palma, la segunda. Levantó la tercera, le dio la vuelta, miró las costuras, el forro. Desdobló la cuarta, la azul con trozos amarillos, y se quedó mirándola un rato largo. Sole, ¿cuánto tarda en hacer una? 1 semana, 3 o 4 horas al día. ¿Y los materiales? Los retales son míos, de 30 años guardando. Compro la guata, el hilo y la tela de forro, 11 euros por colcha. Carmen se sentó, apartó la taza y cruzó las manos delante. Gesto de quien va a decir algo en serio. Tengo una residencia con 75 personas, sobre todo mujeres, más de 70 años. Las habitaciones tienen camas con colchas grises, institucionales, iguales todas. La comida es igual, el horario es igual, la ropa que traen los familiares es lo que no quieren para ellos, o sea, gris también. Esa gente vive en la uniformidad como en una caja. Llevo 3 años intentando humanizar aquello, pero el presupuesto no da ni para lo básico. Y el otro día traje un cojín de casa, mío, de flores, y lo puse en la cama de Asunción, que tiene 84 años y demencia, y llevaba 1 año y medio sin hablar con nadie. Vio el cojín, lo tocó y dijo, «Como el de la abuela en el pueblo». 1 año y medio callada, y habló por un cojín. Sole escuchaba con las manos en el regazo, quietas por primera vez en semanas. «Quiero comprarle colchas», dijo Carmen. 5 para empezar, para las habitaciones de los más graves. Lo paso por la partida de ropa de cama, que tiene algo de margen. Pago por transferencia, a final de mes. 45 euros la pieza. Es lo máximo que puedo justificar. 45 por 5, 225 euros. Menos materiales, 55. Limpio, 170. En 1 mes. Sole no movió los dedos bajo la mesa. Calculó de cabeza, rápido, como calculaba los préstamos de la biblioteca cuando había que cuadrar las devoluciones. Puedo hacerle 5 en 1 mes, pero necesito que me diga tamaño, tipo de relleno y si se pueden lavar a 60 grados, porque entonces el hilo tiene que ser de poliéster reforzado, no de algodón. Carmen la miró con una expresión que Sole conocía de la biblioteca, la cara de alguien que esperaba encontrar una aficionada y se encuentra con una profesional. 1,50 m por 1,10 m, guata de 200 gramos mínimo.
Forro de algodón, que los mayores tienen la piel fina y la sintética les irrita. Y colores vivos, nada de gris, nada de beige. A esa gente le sobra calma. Lo que les falta es motivo para abrir los ojos. Hecho. Carmen se marchó. Sole se quedó en el pasillo mirando el perchero, el abrigo, el bolsillo donde la tarjeta había dormido 2 meses. 2 meses entre un ticket de farmacia y una receta. No creía en casualidades. Era bibliotecaria, y las bibliotecarias creen en catálogos, no en destino. Pero a veces los catálogos tienen erratas, y las erratas llevan a sitios que no estaban previstos. Compró guata y forro en la mercería el lunes. 15 euros, pagados en efectivo, con billetes que contó 2 veces. Los retales de la caja de zapatos se agotaban. 30 años de reservas caben en 6 colchas. Y Sole supo que necesitaría más. Le dijo a Merche, y Merche hizo lo que mejor sabía, movilizar. En una semana aparecieron en el portal de Sole 3 bolsas de plástico con ropa vieja, camisas de Encarna la del primero, vestidos de Luisa la del cuarto, cortinas de Julián el de arriba, que su mujer quería tirar desde hacía años. Sole cortaba, clasificaba por color y textura, separaba lo útil de lo gastado. Trabajo de restauradora. De lo que otros querían tirar, algo nuevo. Cosía cada tarde de 7 a 11, con la alfa en la mesa del salón y la radio puesta. No la tele, porque no había tele, pero la radio servía. La cadena SER a las 8, luego música, luego el silencio de las 11, que ya no era el mismo silencio de septiembre, porque ahora tenía un después. Mañana hay que coser el tercer cuadrado de la segunda fila, y buscar un trozo azul que combine con el amarillo de la cortina de Luisa, y calcular si la guata rinde para 5 colchas o hay que comprar otro metro. La espalda protestaba a partir de la tercera hora. Los dedos índice y corazón de la derecha se adormecían por la noche. Sole se levantaba cada hora, caminaba por el pasillo, ida y vuelta, como los pasillos de la biblioteca donde hizo sus kilómetros durante 37 años, y volvía a sentarse. Sandra llamó un martes, fuera de horario. Mamá, he intentado darte de alta como autónoma con la tarifa plana, a 80 euros al mes, pero resulta que si ya cobras pensión de jubilación, la tarifa plana no aplica. Te meten en jubilación activa, te bajan la pensión a la mitad y pagas la cuota entera, más de 300 euros. Sandra se enredaba con los términos y Sole oía teclear al fondo. Espera, que estoy mirando otra cosa. He llamado al gestor de Rubén. Dice que si los ingresos no superan el salario mínimo y la actividad no es habitual, puedes facturar solo con el alta censal en Hacienda, el modelo 036, sin darte de alta como autónoma en la Seguridad Social. La residencia te paga por transferencia. Tú declaras los ingresos en la renta y la pensión no te la tocan. Si algún día los ingresos suben mucho, habría que buscar otra fórmula, una cooperativa de facturación o algo así. Pero de momento vale. Sandra, ¿eso qué quiere decir en cristiano? Que puedes cobrar por transferencia, hacer facturas y que no te multen. La residencia necesita factura para pagarte. ¿Y Hacienda no me va a cobrar nada? Mamá, si vendes 5 colchas al mes a 45, son 225, menos 55 de materiales. Te quedan 170 limpios. En la renta te tocará declararlo, pero con tu pensión la cuota será poca cosa. Más la pensión, 860. Ya es otra vida. Sole no dijo que 170 euros limpios por un mes de trabajo eran poco. No dijo nada. Porque Sandra, a 600 kilómetros, se había sentado delante de un ordenador a rellenar formularios para que su madre pudiera vender colchas de retales a una residencia de ancianos. Y eso no se pagaba con euros, sino con otra cosa que Sole no sabía nombrar, pero que le apretaba la garganta. Gracias, Sandra. De nada, mamá. Y mándame las fotos de las colchas nuevas, que voy a hacer un anuncio en Wallapop como Dios manda. Sin gato. Las 5 colchas estuvieron listas la tercera semana de diciembre. Sole las llevó en taxi a la residencia. 12 euros, que anotó en el móvil. Carmen Torres la recibió en el vestíbulo, la llevó al primer piso y abrió la puerta de la habitación 7. 4 camas, una ventana con reja, contra las palomas, no contra las fugas, una mesilla con un jarrón sin flores, una bombilla en el techo. En la cama de la izquierda, una mujer pequeña, seca, con los ojos cerrados. Sole desplegó la colcha, la quinta, la especial, con un retazo azul a lunares blancos en el centro,
cortado del vestido de Sandra de cuando iba al colegio, y la extendió sobre la colcha gris. La mujer abría los ojos, miró la tela. Alargó una mano, fina, con la piel transparente, y la posó sobre los lunares azules. Despacio, como se acaricia a un gato dormido. Y dijo, casi sin voz: «Mi Carmela tenía una igual, de niña». Carmen Torres, en la puerta, no se movió. Sole, al lado de la cama, tampoco. Las dos callaron porque lo que había que decir lo decía una mano vieja sobre un trozo de tela azul a lunares blancos. Enero. Sole cosía 6 tardes a la semana. 5 colchas para la residencia, más 1 o 2 de encargo privado. Encarna quería una para su nieta, Merche para su hermana, Luisa la del cuarto para un regalo de boda. Los encargos privados los cobraba a 40 euros. Los retales llegaban solos. Merche seguía trayendo bolsas, y ahora también la portera del edificio de enfrente y la dependienta de la mercería, que guardaba los restos de rollos que no vendía. Carmen Torres llamó en febrero. «Sole, la residencia de El Burgo de Osma tiene interés. La directora es amiga mía. ¿Podrías hacer 5 más al mes? A 45 la pieza». 10 colchas al mes, 450 brutos, menos materiales, 110. Limpio, 340. Más la pensión, 1030. Menos gastos fijos, 513. Resto, 517 euros. Casi el triple de cuando empezó. «Puedo», dijo Sole. «Pero necesito guata al por mayor. En Soria no hay almacén». Tendré que pedirla por internet o ir a Zaragoza. En la residencia cada temporada damos de baja sábanas y fundas. Por normativa van al contenedor. Si te las doy a ti como material reciclado para producción textil, te ahorro tela de forro y yo me ahorro el papeleo de la destrucción. Nos viene bien a las dos. El anuncio de Wallapop que hizo Sandra empezó a funcionar en marzo. Fotos bien hechas, sin gato, con luz natural, sobre fondo de madera, cada cuadrado visible. Descripción: colcha de patchwork artesanal, hecha a mano en Soria. Algodón y guata de 200 gramos. Cada pieza es única. Cosida con retales de historias reales. 55 euros. Sandra había subido el precio sin consultar, y cuando Sole protestó: «Sandra, eso es muy caro». Sandra contestó: «Mamá, en Etsy se venden a 90. 55 es un regalo». La primera venta por Wallapop fue a una mujer de Burgos que quería un regalo para su madre. La segunda, a una tienda de decoración en Valladolid que pidió 3 de prueba, a ver cómo responden. A finales de marzo, Sole tenía 2 residencias, 4 clientes privados fijos y un goteo de Wallapop que sumaba 3 o 4 ventas al mes. En abril, Sole fue a Murcia. Compró el billete del alza de madrugada, 38 euros, porque Sandra le enseñó a comprarlo con antelación online. Y llevó 2 colchas pequeñas, infantiles, para Nora y Alex. Las hizo de retales de colores, rosa, turquesa, verde manzana, suaves, con los bordes ribeteados a mano. Nora, que tenía 7 años, se envolvió en la suya como en una capa y dijo: «Abuela, esta manta tiene trocitos. ¿Cada trocito es una cosa?» «Cada trocito es de algo que alguien tuvo», dijo Sole. «De una cortina, de un vestido, de una camisa. Les doy otra vida». «Como reciclar, pero bonito». Eso, como reciclar, pero bonito». Sandra estaba en el marco de la puerta, con Alex en la cadera, mirando. Y Sole vio en su cara algo que no veía desde hacía meses. No preocupación, no lástima, no esa mirada de hija que vigila a la madre por si se rompe. Otra cosa. Algo parecido al respeto. «Mamá», dijo Sandra por la noche, cuando los niños dormían. «He mirado los números. Si haces 10 colchas para las residencias y 4 o 5 privadas al mes, más Wallapop, puedes llegar a 400 limpios. Con la pensión, 1090. ¿Lo has pensado?» «Lo pienso cada noche, Sandra, mientras coso». «¿Y eres feliz?» Sole pensó. Feliz era una palabra demasiado grande, como un vestido de gala al que no llegas. Pero algo encajaba. Más pequeño, más preciso, como un retazo que entra justo en su cuadrado. «Estoy ocupada, Sandra. Y eso casi es lo mismo».
De vuelta en Soria, la primera noche, Sole hizo algo que llevaba pensando semanas. Fue al salón. Miró el rectángulo claro en la pared, el hueco del televisor que Genaro se llevó en agosto, y colgó ahí una colcha. Pequeña, 40 por 40 centímetros, hecha con los retales más bonitos. El azul de lunares de Sandra, el rojo de la falda, el verde de la cortina, un trozo de franela a cuadros que no recordaba de dónde era, pero que le gustaba por la textura. La sujetó con 2 clavos, y la colcha tapó el rectángulo exactamente, como si el hueco hubiera estado esperando eso desde septiembre. Se sentó en la silla, no en el sillón porque no había sillón, y miró la pared. Donde antes había un televisor de 43 pulgadas comprado a plazos, ahora había un cuadrado de retales cosidos por ella, con sus manos, a las 3 de la madrugada, cuando el silencio era insoportable y la única salida era crear algo que antes no existía. El silencio seguía ahí. Julián arriba dejó caer algo. Su mujer gritó lo de siempre. El frigorífico zumbó. Pero la alfa estaba encendida, y Sole tenía pedidos que cumplir, y en la calculadora del móvil los números sumaban en vez de restar. Y mañana había que ir a correos a enviar 2 colchas a Valladolid. Y la guata llegaba el jueves. Y Carmen Torres había preguntado si podía hacer cojines también, porque los cojines son más baratos y caben en el presupuesto de actividades. El rectángulo en la pared ya no estaba. En su lugar, colores. Retales de 30 años, cosidos por unas manos que creían no valer nada y que ahora cobraban 45 euros por lo que sabían hacer. Al final de esta historia, vamos a analizar juntos qué hizo nuestra protagonista para alcanzar sus metas y cubrir sus necesidades. ¿Qué hizo Sole? Se quedó sola a los 66, con una pensión de 690 euros, un piso vacío y 6 colchas de retales que nadie compraba. La primera feria fue un fracaso, 0 ventas y un insulto. Pero una tarjeta de visita recogida del suelo en el centro de salud 2 meses antes la conectó con la directora de una residencia de mayores que necesitaba exactamente lo que ella sabía hacer. En 6 meses, entre residencias y clientes privados, Sole ganaba 260 euros limpios al mes, con potencial de crecer al doble. 3 lecciones. Primera, el cliente correcto importa más que el precio. En Wallapop, a 40 euros nadie compraba. En una residencia, a 45 se lo quitaban de las manos. El producto era el mismo, el comprador no. Segunda, legalízate cuanto antes. Sandra la dio de alta en Hacienda con el modelo 036, sin cuota de autónoma, porque la tarifa plana no aplica a jubiladas. Sin esa alta censal, la residencia no podía pagarle por transferencia. Media hora de papeleo que abrió una puerta que llevaba meses cerrada. Tercera, no vendas un producto, vende una historia. Una colcha de retales es tela cosida. Una colcha de retales hecha con el vestido de una hija, la cortina de una cocina y la camisa de una boda es otra cosa. Sandra lo entendió antes que Sole. A veces los hijos ven lo que las madres no quieren ver. Mirad vuestras manos, saben más de lo que pensáis. Escribid en los comentarios qué es lo que mejor hacéis. ¿Coser? ¿Hacer conservas? ¿Cultivar? ¿Reparar? Alguien lo leerá y se dará cuenta de que también puede. Dadle a me gusta para que esta historia llegue a quien la necesita. Y suscribíos. Aquí contamos historias de personas que dejaron de avergonzarse y empezaron a ganar con lo que mejor saben hacer.